Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos este 14 de abril a esta sesión, la cual será impartida por el doctor Zubair Younossi, que es un gran experto en hígado graso, su diagnóstico y tratamiento. Agradecemos mucho al doctor por estar con nosotros, así como a la asociación, a la ECG, que es la Asociación de Gastroenterología, a la American College of Gastroenterology. Muchísimas gracias por estar avalando esta presentación y acompañarnos y darnos su aval. Pues muchísimas gracias. Al final el doctor nos hará favor de responder a las preguntas que ustedes quieran ir poniendo en el chat y empezamos ahora la transmisión. En primer lugar, muchas gracias por esta invitación para participar en su reunión. Soy Zubair Younossi, soy presidente de la línea de servicios médicos Innova Medicine, soy presidente de investigación clínica y soy presidente y profesor de medicina del Hospital Innova Fairfax en Virginia, afuera de Washington. Quiero dedicar los siguientes 30 a 40 minutos a revisar la esteatohepatitis no alcohólica a la luz de la epidemiología y después vamos a hablar del diagnóstico, del tratamiento, abordando los tratamientos de que disponemos actualmente y aquellos que tendremos en el futuro. Déjenme, en primer lugar, definir el hígado graso no alcohólico y la esteatohepatitis no alcohólica o NASH. El hígado graso no alcohólico es un término amplio que incluye un espectro, que incluye no únicamente el NASH, que requiere un tipo específico de hallazgo histológico donde tenemos grasa, daño a los hepatocitos y también tenemos una fibrosis muy severa, que también se llama fibrosis en alambre de gallinero. Pero se requiere una biopsia de hígado para hacer el diagnóstico de esteatohepatitis no alcohólica o NASH. Y tenemos por otro lado el espectro de hígado graso no alcohólico que puede incluir grasa o esteatosis pura y una esteatosis con inflamación leve no específica. NASH es el tipo de patología importante por su progresión con el tiempo, porque puede progresar a diferentes etapas de fibrosis, a cirrosis y a cáncer de hígado. Es importante que todos los tipos de hígado graso, a la hora de hacer el diagnóstico, excluyamos otros tipos de hepatopatías que se les parecen. Por ejemplo, la enfermedad por hígado graso alcohólico tiene que distinguirse de la enfermedad por hígado graso no alcohólico. Esto se hace con biopsia de hígado, lo cual requiere también una historia clínica muy detallada para poder distinguir la hepatopatía alcohólica de la no alcohólica. También es necesario ver que algunos genotipos de hepatitis C se relacionan con estas características. Son algunos de los diagnósticos diferenciales que hay que considerar. La prevalencia global de hígado graso no alcohólico es de alrededor del 25%. Esta es una estimación de un metaanálisis que se publicó hace unos años. La mayor prevalencia ocurre en Oriente Medio y en Sudamérica. La prevalencia de hígado graso no alcohólico en la subpoblación de diabéticos tipo 2 es muy alta, de alrededor del 55.5%. La más alta ocurre en Oriente Medio, así como en Sudamérica. Es una prevalencia muy elevada, de entre el 55 y el 65%. Cuando vemos la prevalencia de esteatohepatitis no alcohólica o NASH, es un diagnóstico que requiere biopsia de hígado. Por lo tanto, no es posible hacer biopsia de hígado en toda la población y su prevalencia se estima. Hemos estimado la prevalencia de NASH en la población general en 1.5 al 6.5%. En diabéticos la prevalencia es muy alta, más de una tercera parte de los pacientes tienen NASH. Lo que es todavía más preocupante es el hecho de que los niños tienen prevalencia alta de hígado graso no alcohólico, alrededor del 7 al 10%. Las prevalencias más elevadas entre niños se encuentran en Sudamérica. Cuando vemos los datos de diferentes regiones del mundo, en Europa, por ejemplo, hay algunas diferencias no solo entre el norte y sur de Europa, pero la prevalencia es entre el 20 y 30% en Europa.
En Oriente Medio, la prevalencia más alta es la de Turquía. Casi la mitad de la población de Turquía tiene hígado graso no alcohólico. En general, la prevalencia es del 30 al 35% en Oriente Medio y en África. En Asia, la prevalencia es entre el 29 y el 60%. Yo diría que tenemos todo tipo de niveles de prevalencia en Asia, en donde está documentada la enfermedad, pero podemos decir que del 29 al 30% de la población de los países asiáticos tiene hígado graso no alcohólico. Les muestro aquí algunos datos publicados por nuestros colegas de México sobre la prevalencia en América Latina. La prevalencia está relacionada con el índice de masa corporal. Las prevalencias más altas son en los países donde se tienen los mayores niveles de obesidad, como es el caso de México, que es algo que es pertinente para ustedes. En Australia, la prevalencia en la población adulta es del 40%, muy similar a lo que uno esperaría en otros países con tasas similares de obesidad, y la prevalencia en niños en edad escolar es de alrededor del 10%. Tenemos aquí datos de China publicados recientemente que sugieren que la prevalencia de hígado graso no alcohólico en China es del 29.2%. Cuando vemos estas áreas rojas, vemos algo interesante. Representan ciudades grandes o áreas urbanas, y estas áreas rojas también las vemos en el noroeste de China, donde tenemos poblaciones con una ingesta muy alta de sal o con una dieta diferente a la del resto de China. Quiero dedicar un par de minutos a hablarles de la historia natural del hígado graso no alcohólico. La mayoría de los pacientes con hígado graso no alcohólico no mueren por hepatopatía. Su causa de mortalidad es cardíaca. Los pacientes, sin embargo, con NASH pueden tener progresión. ¿Qué porcentaje de pacientes con NASH tienen progresión? Es algo que no sabemos, pero en promedio es alrededor del 15% que progresan a fibrosis en diferentes etapas. La fibrosis ocasiona cirrosis. Cuando hay cirrosis, hay riesgo alto de cáncer de hígado, que es alrededor de 2.3% al año. Una peculiaridad del hígado graso no alcohólico es que se puede desarrollar cáncer de hígado en ausencia de cirrosis. Claro que no es la única enfermedad hepática en la que puede ocurrir. Puede haber cáncer de hígado sin cirrosis con otras enfermedades, pero en pacientes con fibrosis avanzada, aquí sí se justifica el tamizaje para detectar cáncer de hígado. Las tasas son demasiado bajas en otras poblaciones, por lo que se utiliza tamizaje con ultrasonido para poder identificar el cáncer de hígado. Otra peculiaridad de esta enfermedad es que es una enfermedad que no tiene una progresión lineal. Esto significa que hay periodos de progresión que van seguidos de periodos de una regresión espontánea o periodos de estabilidad. Exactamente qué pacientes van a progresar y qué pacientes no es algo que no sabemos exactamente. Voy a mostrarles ahora algunos datos de diferentes estudios que nos hablan de la progresividad de NASH. Este es uno de los primeros estudios en pacientes con hígado graso comprobado con biopsia. Se distinguieron entre los que tenían NASH y los que no tenían NASH. Vemos aquí el seguimiento en meses. Los pacientes con histología de NASH en la biopsia fueron los que tuvieron menor sobrevida. Esto indica que una histología tipo NASH no sugiere progresión de la hepatopatía. Les muestro aquí otra evidencia que nosotros proporcionamos a la literatura con datos de la encuesta de NHANES. Es el seguimiento de pacientes con hígado graso. Vemos que la mortalidad es mayor mientras mayor es el número de componentes del síndrome metabólico. Cuando hay todos los componentes, la mortalidad es la más alta, a diferencia de cuando no hay ningún componente o solamente hay un componente del síndrome metabólico. La histología es importante no únicamente para hacer el diagnóstico de NASH, sino también para determinar la etapa de la fibrosis. Nuestro grupo demostró que cuando se tienen pacientes con etapas avanzadas de fibrosis, los que tienen fibrosis avanzada de acuerdo con la biopsia, esto fue un predictor independiente de la mortalidad. Esto fue seguido de otros estudios y les muestro aquí un metaanálisis de 4 o 5 estudios que sugieren que cuando se llega a la etapa 2
o mayor de fibrosis, la mortalidad aumenta. Otra complicación importante del hígado graso no alcohólico es el cáncer de hígado. Este es de un análisis de una base de datos que analizamos y publicamos en pacientes con cáncer de hígado, carcinoma hepatocelular. Tenemos que el hígado graso no alcohólico fue de las 3 causas principales de cáncer de hígado en Estados Unidos. Lo peculiar es que cuando vemos a los pacientes con cáncer relacionado con hígado graso, son los que tienen una mayor mortalidad un año después del diagnóstico. Esto tiene que ver con que los pacientes se presentan con cáncer de hígado avanzado por falla del tamizaje o porque no se les hizo tamizaje. El tamizaje pudo haber fallado por la obesidad y aquí el ultrasonido no funciona bien. Son pacientes con cáncer de hígado más avanzado y aquí hay discusión sobre si son candidatos a trasplante o a resección. Les muestro aquí un análisis reciente que llevamos a cabo. La curva color naranja muestra que hay una disminución en la indicación para trasplante de hígado en pacientes con hepatitis C. Estos son trasplantes de hígado sin cáncer y son los candidatos a trasplante de hígado en Estados Unidos. Son cifras que vienen de la base de datos de UNOS. Pueden ver en verde los candidatos a trasplante de hígado con NASH. La curva va aumentando, igual que la enfermedad por hígado graso no alcohólico. Cuando vemos los candidatos a trasplante de hígado con cáncer de hígado, podemos ver que la curva tiende a disminuir. Claro que es la indicación más común para trasplante de hígado, pero está declinando. Vemos que NASH es la segunda causa más común para trasplante de hígado en pacientes con cáncer de hígado en Estados Unidos. Otra evidencia que publicamos en GOT el año pasado es sobre la base de datos NHANES en personas entre 1988 y 2016. Vemos aquí el perfil de los pacientes con enfermedad hepática crónica y cómo evolucionan a través del tiempo. Vemos aquí la hepatitis C que va declinando, la hepatitis B y el hígado graso alcohólico son estables. Aquí tenemos el hígado graso no alcohólico que va aumentando y aquí tenemos el análisis multivariado que muestra la importancia de la diabetes tipo 2 como causa de hígado graso no alcohólico. Vemos esto en este reporte, pero también vemos lo mismo cuando vemos las causas de mortalidad relacionadas con enfermedades hepáticas. Tenemos aquí estadísticas del Centro Nacional de Estadísticas de Salud que reportaron datos de mortalidad y muestran que las mortalidades por hepatitis C van declinando. Por otro lado, las causas de mortalidad por NASH y enfermedad hepática alcohólica van aumentando. ¿Cuál es la carga futura de NASH? Podemos utilizar modelos para estimar la carga futura de NASH y los desenlaces adversos. Este es de un estudio publicado por Estés y colaboradores. Podemos ver que entre 2015 y 2030 se estimó el número de pacientes con NASH avanzado y se pronosticó que se duplicarían. En la gráfica podemos ver que habrá un aumento sustancial de las complicaciones por causas hepáticas. Tenemos cirrosis descompensada, muertes por causas hepáticas y cáncer de hígado. Se estimó que habría 800,000 muertes adicionales por causas hepáticas en Estados Unidos. Claro que esto no es una situación exclusiva de Estados Unidos. Tenemos datos de China, tenemos de otras partes de Asia, de Europa y Oriente Medio que muestran una tendencia similar en la carga de esteatohepatitis no alcohólica en diferentes partes del mundo. Les muestro aquí datos que muestran la carga global de la enfermedad de 2012 a 2017. Son datos que acabamos de publicar en Hepatology. Tenemos las tasas de incidencia de cáncer de hígado y cirrosis. Dividimos por diferentes hepatopatías, por ejemplo, cáncer de hígado, hepatitis C, etcétera, y estudiamos estos subgrupos para diferentes partes del mundo.
Las celdas rojas nos están sugiriendo que, por ejemplo, el cáncer de hígado a nivel mundial está aumentando en cierta medida, pero el mayor aumento en la mayoría de las regiones del mundo está determinado por el hígado graso. Tenemos que la tasa de cirrosis es mucho menor en comparación con la cirrosis debida a NASH. Si vemos aquí, la tasa de cirrosis relacionada con hepatitis B está disminuyendo, y esto es lo que muestran las celdas verdes. Si vemos las tendencias en las tasas de mortalidad, vemos algo similar. Tanto en el caso del cáncer de hígado y la cirrosis, la mayoría de las regiones del mundo están teniendo una disminución de la mortalidad debida a cirrosis, cuando la cirrosis se debe a hepatitis o hígado o hepatopatía alcohólica, y aquí la excepción es la cirrosis debida a NASH, que muestra celdas de color rojo. Sabemos que la hepatopatía alcohólica es importante en términos de mortalidad e incidencia, pero está habiendo un cambio en términos de la mortalidad por causas hepáticas que está relacionada con la epidemia de obesidad en todo el mundo. También estudiamos no solo la incidencia de mortalidad, sino estudiamos la discapacidad. Tenemos aquí la medición de la discapacidad por DALYs, esto es años de vida ajustados por discapacidad. Y de nuevo, esto es para el año 2017. Vimos que de 2007 a 2017, los DALYs relacionados con enfermedad hepática muestran la morbilidad, y vemos que la hepatitis B y la hepatitis C representan la mayor parte o explican la mayor parte de la discapacidad, pero vemos que NASH es la patología que tuvo el mayor aumento en cuanto al número de DALYs o la magnitud de la discapacidad en todo el mundo y en la mayoría de las regiones, a diferencia de la hepatitis viral o cirrosis debido a hepatitis viral o hepatopatía alcohólica. No únicamente tenemos aumento de la mortalidad por hígado graso, sino también aumento de la discapacidad en términos de DALYs debido a hígado graso no alcohólico. Quiero señalar que hay evidencia significativa que sugiere que el hígado graso es parte de una enfermedad sistémica. Ustedes ya saben que la enfermedad cardiovascular es la causa principal de mortalidad en pacientes con hígado graso. Hay enfermedad renal crónica, que es muy común, que está asociada con el síndrome metabólico. Existe apnea obstructiva del sueño y hay cánceres no hepáticos que se sabe actualmente que están asociados con el hígado graso no alcohólico, específicamente el cáncer gástrico, el cáncer de colon y el cáncer de páncreas son los que están asociados con el hígado graso. Veamos ahora cuáles son los síntomas. Hay el malentendido de que el hígado graso no alcohólico es una enfermedad totalmente asintomática, pero no estoy seguro de que ello sea cierto. Estos son resultados de una encuesta reciente que muestra que 2/3 partes de los pacientes con hígado graso no alcohólico se quejan de fatiga, pero hay otros síntomas poco comunes como el prurito, que pueden verse en hasta el 30% de los pacientes con hígado graso. Voy a revisar esto más adelante. Les muestro ahora los resultados de un registro mundial de Irán, mostrando la historia clínica de los pacientes con hígado graso no alcohólico. El tipo de pacientes que se reclutaron o se incluyeron en el registro provinieron de estudios clínicos o bien de datos de la vida real. Cuando se le pregunta a un paciente si tiene fatiga, y lo pregunta el coordinador del estudio, en la vida real, el 40% de los pacientes reportaron fatiga. En la historia clínica, dentro de un estudio clínico, solamente 10% reportaron fatiga. Esto quiere decir que el paciente no necesariamente le dice al coordinador del estudio que tiene fatiga. Por otro lado, si utilizamos un cuestionario estandarizado, analizamos el dominio de fatiga del cuestionario de enfermedades hepáticas crónicas y NASH, vemos que del 30 al 35% de los pacientes reportan fatiga si se utiliza el cuestionario. Estos son datos de la clínica Mayo. Aquí se utiliza un instrumento que se llama cuestionario SF36.
Se estudió el dominio de vitalidad de este cuestionario y se comparó a los pacientes con NASH con la población general. Los pacientes con NASH tuvieron puntajes más bajos, esto es que hay un deterioro de su vitalidad. Esto desde nuevo de otro estudio que hicimos nosotros, estudiando pacientes con hígado graso no alcohólico, y vimos que el puntaje de fatiga fue mayor, o sea, hubo menor vitalidad en los pacientes con hígado graso no alcohólico que en el resto de los pacientes. Aquí tenemos pacientes que se reclutaron en los estudios clínicos Stellar 3 y 4, todos ellos con fibrosis avanzada, y se hicieron cuestionarios de desenlaces reportados por los pacientes o de calidad de vida. Al ver la fatiga y la salud física comparando a los pacientes con diferentes cuestionarios, vemos que mientras más avanzada la fibrosis o la cirrosis, vemos que es mayor el deterioro de la calidad de vida en comparación con las personas consideradas como controles o como población sana. Cuando se hace el análisis multivariado, podemos ver que los predictores de los puntajes relacionados con fatiga incluyeron sexo femenino, albúmina baja y presencia de diabetes y quizás algunas otras comorbilidades. Es cierto entonces que parte del deterioro que vemos en la calidad de vida de estos pacientes se debe a algunas comorbilidades, pero no se les puede separar totalmente del hígado graso no alcohólico. Les muestro aquí otro análisis de los mismos datos, reportando casi 1,700 pacientes. Estudiamos o utilizamos los mismos cuestionarios y estudiamos dos cosas, la fatiga y el prurito en estos pacientes. Al estudiar el prurito, vemos que el 27% de los 1,669 pacientes tuvieron prurito clínicamente significativo. Entre los pacientes con prurito, si vemos los diferentes dominios de los cuestionarios de calidad de vida o productividad laboral, vemos que los que tenían prurito tenían un deterioro significativamente mayor de la calidad de vida. Cuando se hace el análisis multivariado, podemos ver lo que vimos previamente, que el sexo femenino, el tener depresión y alguna patología dermatológica se asoció con más prurito en los pacientes con hígado graso no alcohólico. Lo mismo vemos para la fatiga. Una tercera parte de los pacientes con NASH en esta población de pacientes reportaron fatiga. El perfil de los pacientes fue aquellos que tenían más cirrosis. Los pacientes de sexo femenino tenían mayor probabilidad de tener fatiga. Y al hacer el análisis multivariado podemos ver de nuevo que estos pacientes tienden a ser principalmente del sexo femenino, con antecedentes de depresión y comorbilidades psiquiátricas. Al comparar a los pacientes con fatiga con los pacientes sin fatiga en las barras azules, vemos que todos los dominios de calidad de vida se ven más deteriorados, lo que sugiere que si el paciente desarrolla fatiga, esta fatiga tendrá un impacto negativo sobre la calidad de vida, pero también sobre la productividad laboral y otros dominios. Les muestro aquí una estimación de los costos en Estados Unidos por la esteatohepatitis no alcohólica. Se sugiere básicamente que hay costos directos significativos de NASH para la sociedad en Estados Unidos. Si se ven a los pacientes, a la población con NASH, se estima que los costos directos en Estados Unidos son de alrededor de $100,000 millones. Y no únicamente se incluyen las complicaciones clínicas de NASH, las complicaciones de desenlaces reportados por los pacientes, sino el impacto negativo económico de NASH. Quiero hablar ahora de la patogénesis del hígado graso no alcohólico, que tiene consecuencias en los tratamientos con que contamos y en las pruebas no invasivas que estamos tratando de desarrollar. Hay que recordar que NASH es una enfermedad que consta de múltiples etapas
o es una enfermedad que interviene o que tiene que ver con múltiples sistemas. Hay muchos promotores que juegan un papel importante en NASH, por ejemplo, la adiposidad visceral. El tejido graso adiposo visceral es un órgano que produce adiposinas y citocinas. Hay adiposinas y citocinas inflamatorias que pueden ocasionar daño a los hepatocitos y ocasionar NASH. El microbioma, a través de la translocación bacteriana de endotoxinas, también puede ocasionar NASH. Esto puede ocurrir, este mecanismo puede estar presente en un paciente y este otro en otros pacientes. El estrés oxidativo a través de la anormalidad mitocondrial o lo que se llama megamitocondrias ocurre en pacientes con NASH y puede ser otro mecanismo que promueve el daño a los hepatocitos. Todo esto ocasiona la activación de miofibroblastos o células estelares que lleva al desarrollo de fibrosis. Como mostré previamente, la fibrosis es el predictor más importante de la mortalidad. Podríamos decir que es un indicador de la mortalidad y es por ello que independientemente del mecanismo involucrado, cuando hay desarrollo de NASH y fibrosis, la fibrosis es lo que representa el factor que podemos utilizar para estimar la mortalidad si no utilizamos un método directo como la biopsia de hígado. Mencioné que la única manera en que podemos hacer un diagnóstico preciso de NASH es con una biopsia de hígado. Y desde luego que la histología puede ayudarnos para etapificar a los pacientes y saber cuál es la magnitud de la fibrosis. Pero la biopsia de hígado no es algo que llevemos a cabo cotidianamente en los pacientes por su costo y sus complicaciones. Hay diferentes intentos por desarrollar pruebas no invasivas que se pueden clasificar de diferentes maneras. Estas son las principales razones para desarrollar biomarcadores. Hay razones diagnósticas, prognósticas y también razones para el monitoreo. Cuando vemos diferentes pruebas no invasivas, podemos ver aquellas que se desarrollaron para valorar únicamente la esteatosis. Por ejemplo, el índice de hígado graso que está disponible es una fórmula que se puede bajar del internet, pero la mayoría de nosotros vamos a utilizar ultrasonido para determinar si hay grasa en el hígado o no. Esto no siempre es un método perfecto porque tiene que haber 30% de grasa para poder que haya sensibilidad suficiente. El FibroScan también nos puede dar el puntaje CAP, que nos permite estimar la magnitud de la fibrosis y de hígado graso, y la resonancia magnética con PDFF es muy sensible para determinar la grasa hepática porque mide triglicéridos. Pero independientemente de la tecnología que se utilice, si se demuestra que hay hígado graso, considero que es todo lo que se necesita. Para la esteatohepatitis o NASH, sugerí que la biopsia es lo que nos puede permitir hacer el diagnóstico, pero hay intentos para desarrollar pruebas no invasivas, pero los intentos han fallado. CK18 era prometedor, pero no ha funcionado. Entonces, los esfuerzos se han enfocado en la fibrosis y la estimación de la magnitud de la fibrosis. Esto es importante porque la fibrosis es el principal indicador del desenlace a largo plazo. Podemos estudiar la fibrosis de diferentes maneras. Por un lado, tenemos algoritmos, tenemos el puntaje de fibrosis, el FIB4, APRI y el puntaje de fibrosis. El índice FIB4 se baja de internet, se alimenta con cifras y se obtiene el puntaje. Lo que la mayoría de nosotros utilizamos es FIB4. Podemos utilizar las otras dos modalidades, pero considero que el índice FIB4 es el más sencillo. Hay modalidades radiológicas para estimar la fibrosis y son las que evalúan la rigidez. Son pruebas que no estiman la fibrosis, sino la estiman a través de la rigidez. Tenemos elastografía transitoria, el impulso de fuerza de radiación acústica, elastografía con ondas cizallantes y la elastografía con resonancia magnética. Lo que se utiliza más comúnmente es la elastografía transitoria. Se utiliza en pacientes para poder hacer el diagnóstico o medir la fibrosis significativa en los pacientes con NASH. Si vemos la elastografía con resonancia magnética o la elastografía transitoria, pues la más precisa es la que utiliza resonancia magnética, pero no todos nosotros tenemos resonancia magnética disponible en nuestro hospital. No es algo que esté fácilmente disponible.
y además la resonancia magnética es mucho más cara. Por otro lado, el ultrasonido o la elastografía transitoria se puede utilizar como prueba en el punto de atención y nos puede dar resultados inmediatamente. ¿Qué pasa con las pruebas de sangre? En Europa tenemos la prueba ELF o prueba de fibrosis hepática aumentada. El puntaje de 10.5 o mayor nos da un buen desempeño en términos de la magnitud de la fibrosis y determina si es significativa o avanzada. En Estados Unidos todavía no tenemos la prueba ELF, pero una vez que la tengamos disponible será otra modalidad que podemos utilizar, además de medir la rigidez del tejido hepático en la práctica clínica. Es importante recordar que en ocasiones hay que utilizar más de una prueba. De esta manera obtiene uno un mejor rendimiento de lo que está haciendo en lugar de para tratar de identificar a los pacientes con NASH significativa. Si se tiene una sola prueba, podemos tener un número de casos indeterminados de casi el 30%. O sea, en 30%, a veces 40% de los pacientes no vamos a poder saber si el paciente tiene fibrosis significativa o no. Cuando utilizamos dos pruebas secuenciales, como aquí, podemos disminuir la proporción de resultados indeterminados a solo 20%. Si utilizamos tres pruebas secuenciales, como por ejemplo FIB4, ELF y FibroScan, podemos disminuir la proporción de resultados indeterminados a alrededor de 10% o incluso menos. Muchos de nosotros, de hecho, estamos combinando estos diferentes algoritmos o pruebas secuenciales. Estamos utilizando elastografía combinada con pruebas de sangre para poder tener mejores resultados sin necesidad de una biopsia de hígado. Les muestro aquí el algoritmo sugerido para utilizar en pacientes con fibrosis avanzada. Se hace FIB4 y el resultado es menor a 1.3, ya no se necesita continuar porque son pacientes que tienen bajo riesgo. Si quiere uno ayudarles con intervenciones para el hígado graso, pues sería para disminuir su riesgo cardiovascular. Los pacientes con un puntaje FIB4 mayor a 1.3 se pueden utilizar la valoración de la rigidez hepática utilizando FibroScan, o bien se puede utilizar la prueba ELF para FibroScan o elastografía. Si se tiene un índice de rigidez superior a 8, pues se trata de pacientes que tienen un riesgo intermedio, de intermedio alto, de fibrosis. Son pacientes candidatos a estudios clínicos y en la mayoría de ellos hay que considerar una biopsia de hígado y se les puede hacer seguimiento una vez al año con elastografía transitoria para asegurarse de que no desarrollen hepatopatía más avanzada. En los demás se pueden hacer modificaciones del estilo de vida para poder monitorear su riesgo. En los últimos minutos quiero hablar del tratamiento del hígado graso. Desde luego que tanto NASH como el hígado graso no alcohólico están relacionados con la obesidad y la diabetes. Por lo tanto, todo lo que hagamos está relacionado con las intervenciones de salud pública. Si no abordamos el problema de obesidad y de diabetes, no vamos a poder resolver el problema del hígado graso. Este abordaje es de mayor plazo, pero por lo pronto podemos considerar a los pacientes a quienes podemos dar un tratamiento inmediato. Nuestros pacientes objetivos son los pacientes con NASH o los que tienen NASH y fibrosis avanzada. Hay diferentes blancos terapéuticos que hemos identificado. Hay diferentes vías metabólicas que participan en NASH. Por ejemplo, metabolismo hepático, sensibilidad de la insulina, que nos pueden ayudar con estos pacientes. Las modificaciones del estilo de vida, este es un trabajo muy famoso que se publicó hace un año, con modificaciones del estilo de vida durante 52 semanas. Se vio lo que ocurría con la histología de estos pacientes. Si bajaban más del 10% del peso corporal, había 90% de resolución de NASH. Había 81% de regresión de la fibrosis, pero la pérdida de 10% del peso solamente la lograron 10% de los pacientes, lo cual es un problema. Otro problema es ver el mantenimiento de la pérdida de peso.
En muchos de los estudios que incluyen disminución de peso, podemos ver que 5 años después solamente el 15% de los pacientes que inicialmente bajaron de peso lograron mantener esta pérdida de peso. Y de hecho se observa que los pacientes recuperan el peso. Este es un estudio de 278 adultos sedentarios. Se dieron diferentes intervenciones de dieta y ejercicio. Este estudio se publicó hace un par de años. Tenemos aquí 4 diferentes estrategias. Una dieta baja en grasa, sin actividad física en la curva roja continua. La siguiente es dieta baja en grasas con actividad física. La siguiente, dieta mediterránea sin actividad física en la línea azul continua. Y finalmente, dieta mediterránea con actividad física. El resultado es que todas las dietas nos dieron una mejoría importante en el peso corporal y disminución del tejido adiposo. Si vemos lo que pasa cuando se agrega la actividad física, vemos que de hecho se agrega un impacto significativo, un impacto benéfico, y el mejor resultado fue el que ocurrió en el grupo que llevó dieta mediterránea más actividad física. Una vez que se rebasa el periodo del estudio, que fue de 18 semanas, se observa que puede haber regreso o recuperación del peso que se había perdido. Se han utilizado diferentes fármacos para tratar la esteatohepatitis no alcohólica. La mayoría han fallado. Voy a mostrarles datos de pioglitazona. Hay diferentes estudios que les muestro aquí que muestran que hay alguna mejoría. Este es el mejor estudio de Ken Cusi. Incluyó a 101 pacientes que eran prediabéticos o diabéticos. Se les aleatorizó a recibir pioglitazona 30 miligramos al día o un placebo. La intervención fue de 18 meses en total y a los 2 meses se permitió ajustar la dosis. Vemos que al repetir la biopsia se vio una mejoría significativa en diferentes de estos parámetros relacionados con la esteatohepatitis. Por el momento, el documento de las guías de la Asociación Americana para el Estudio del Hígado muestra que pioglitazona mejora la histología hepática en pacientes con y sin diabetes. Pero hay que comentar riesgos y beneficios con los pacientes. Esto no se observa en todos los pacientes, pero hay que hablar de pérdida ósea, disfunción diastólica y el aumento de peso que puede ocurrir con pioglitazona. La vitamina E es otro fármaco que se ha utilizado en estudios. Aquí se comparó pioglitazona con un placebo en 247 pacientes. Mejoraron algunos parámetros histológicos y surgió entusiasmo por el uso de vitamina E. Tenemos aquí un estudio de 236 pacientes con NASH y fibrosis en puente. Se estudió la descompensación hepática y la sobrevida libre de trasplante y vemos que los pacientes con fibrosis avanzada tuvieron un beneficio a largo plazo. El problema es que hay algunos problemas en términos del control de estos pacientes por el diseño del estudio, pero por el momento les diré que yo en mis pacientes utilizo vitamina E a 800 unidades internacionales al día en algunos de los pacientes no diabéticos con NASH, pero hay que comentar riesgos y beneficios y no se recomienda para pacientes con NASH, con diabetes o en hígado graso sin biopsia. Los agonistas de los receptores de GLP-1 tienen diferentes mecanismos que pueden ayudar con el tratamiento de hígado graso no alcohólico, por ejemplo, baja de peso, control glucémico, beneficios cardiovasculares. Cuando vemos liraglutida 3 miligramos al día durante 3 años, se observa una mejoría significativa del peso. Cuando vemos en el estudio LEAN, que fue un estudio de pacientes con hígado graso no alcohólico con biopsia de hígado, vemos con la dosis de la mitad, 1.8 miligramos al día de liraglutida, vemos que hubo muchos parámetros que mejoraron y que no mejoraron en el grupo del placebo. Hay diferentes estudios que han confirmado los beneficios de liraglutida. Hay un nuevo fármaco, un nuevo agonista de receptores de GLP-1, semaglutida. Tenemos aquí el efecto sobre la pérdida de peso. Se observa una mejoría significativa del peso corporal con las diferentes dosis de semaglutida. Y aquí en negro tenemos el grupo placebo. Tenemos aquí semaglutida
que en un estudio inicial mostró que en pacientes con hígado graso había mejoría de la ALT y de las enzimas hepáticas. Es un fármaco en estudios clínicos de fase 3, pero las guías por el momento dicen que es prematuro considerar los agonistas de GLP-1 para tratar el hígado graso. ¿Cuáles son los otros fármacos que vamos a tener disponibles en el futuro? Les muestro aquí un listado parcial de los fármacos, pero quiero referirme únicamente a los que vemos en la tabla del lado derecho, que son 4. Quiero hablarles de selonsertib, un inhibidor de ASK1 desarrollado por Gilead Sciences. Se estudió en estudios Stellar 3 y 4 para fibrosis avanzada, pero los resultados muestran que no funciona para el tratamiento de fibrosis asociada con NASH y ya se suspendieron los estudios. Les muestro aquí resultados del estudio Golden 505 con un agonista de PPAR dual, el elafibranor. Se observa una mejoría de estos parámetros con este fármaco y el elafibranor se está probando en diferentes estudios. La compañía es Genfeld. Se está estudiando en el estudio Resolve It y esperemos ver pronto los fármacos que muestren si este fármaco va a funcionar o no. Hay otro fármaco que se estaba utilizando, Cenicriviroc. Es un fármaco novedoso, pero al ver los estudios clínicos de fase 2, no se observa mucha mejoría sobre NASH, pero sí hubo mejoría significativa de la fibrosis. Quizás Cenicriviroc tenga un efecto antifibrótico y esperemos tener muy pronto este mismo año datos para ver si funciona o no. Y finalmente el ácido obeticólico, OCA. Inicialmente hubo mucho entusiasmo por los resultados del estudio FLINT, que es estudio de NIDDK, sugiriendo mejoría de diferentes parámetros histológicos en las biopsias de los pacientes con ácido obeticólico. Esto llevó al desarrollo de estudios clínicos de fase 3 del estudio Regenerate. Se publicaron datos el año pasado, datos de 2.400 pacientes del estudio. Se aleatorizaron a recibir placebo o ácido obeticólico 10 o 25 miligramos. En el análisis interino a los 18 meses se tomó una biopsia de hígado, pero es un estudio de desenlaces. Pero en este análisis interino se estudió mejoría de la fibrosis en una etapa sin que se exacerbara NASH o resolución de NASH sin que se exacerbara la fibrosis. Aquí tenemos los datos. Para la dosis de 25 miligramos de ácido obeticólico se muestra mejoría de la fibrosis. O sea, se cumplió con este objetivo, aunque no se cumplió con el objetivo de resolución de NASH. Sí hubo mejoría de la fibrosis. Al ver la esteatohepatitis y ver algunas características histológicas como inflamación, se observó una mejoría significativa de todos estos componentes con ácido obeticólico. Vemos aquí los resultados de los pacientes. Hubo más pacientes con la dosis de 25 miligramos. De hecho, el triple de pacientes tuvieron mejoría de la fibrosis en lugar de exacerbación de la fibrosis. En el grupo placebo fue igual el número de pacientes en quienes mejoró la fibrosis y en quienes se exacerbó la fibrosis. Claro que hay efectos secundarios reportados. Hay que mencionar, por un lado, el prurito, que el prurito no fue considerado como clínicamente significativo. Parece ser un prurito sumamente leve y bien tolerado. También hubo dislipidemia como efecto secundario del ácido obeticólico. Si vemos a los pacientes manejados con estatinas, se observa que mejoraron sus enzimas hepáticas, no únicamente respecto al nivel basal, sino mejor que lo que tenían basalmente. Hay otros dos fármacos, FGF19 y 21. Son hormonas que pueden actuar sobre las diferentes vías metabólicas. NGM282 actúa sobre FGF19, se está estudiando en este momento. Se observa una cierta mejoría en las enzimas hepáticas que se muestra aquí para este compuesto NGM282. El FGF21 o belfermin pegilado es un fármaco desarrollado por BMS
que muestra una cierta mejoría de reducción de la grasa y mejoría en otros parámetros. Y finalmente, los agonistas beta de receptores tiroideos. Recuerden que los agonistas alfa de receptores tiroideos son los que determinan o causan hipertiroidismo, y los agonistas beta de estos receptores tienen que ver con el metabolismo y los procesos de lipogénesis. En este estudio se estudió el compuesto MGL3196 o resmetirom. Se observó mejoría significativa en la reducción de la grasa y en otros parámetros. Se está llevando a cabo un estudio clínico de fase 3 con resmetirom y se van a tomar biopsias de hígado para ver si hubo mejoría histológica. Y desde luego que el futuro va a ser combinación de múltiples fármacos. Este es un estudio hecho por Gilead Sciences que se acaba de publicar recientemente. Muestra algunas combinaciones de diferentes fármacos que podrían mejorar el impacto que se tiene sobre los diferentes parámetros, por ejemplo, lo que vemos con resonancia magnética y diferentes maneras de medir la fibrosis. Podemos decir entonces que NASH es la forma progresiva de hígado graso no alcohólico, y NASH y sus complicaciones están aumentando en todo el mundo. Esto está determinado por la epidemia de obesidad que vemos en todo el mundo. NASH es parte de una enfermedad multisistémica porque tiene diferentes mecanismos de acción, lo que ocasiona múltiples complicaciones, y también tiene complicaciones no hepáticas, como por ejemplo los cánceres no hepáticos. Tiene un impacto importante sobre la calidad de vida de los pacientes y representa una gran carga económica. La etapa de la fibrosis por el momento es un predictor muy importante del desenlace, y hay diferentes pruebas validadas de fibrosis, pero necesitamos más pruebas no invasivas urgentemente para poder estimar la fibrosis, y esperemos que esto reduzca el número de biopsias de hígado que se están utilizando. Se están desarrollando nuevos fármacos en estudios clínicos específicamente para el tratamiento de NASH. Hay cosas disponibles actualmente, por ejemplo, intervenciones en el estilo de vida, el uso de pioglitazona, el uso de vitamina E. Esto, de acuerdo con las guías de la Asociación Americana para el Estudio del Hígado, hay que seguir estas guías. Yo recordaría que el manejo de NASH requiere un manejo de un equipo multidisciplinario con expertos en diabetes, además del médico de atención primaria, expertos en nutrición y ejercicio, dirigidos por el gastroenterólogo o hepatólogo. Hay que utilizar las pruebas diagnósticas adecuadas para determinar el riesgo de los pacientes, y en pacientes de alto riesgo hay que incluirlos en algunos de los tratamientos que pueden ser los tratamientos estándar o pueden con los fármacos disponibles, puede ser intervenciones en el estilo de vida o esquemas farmacológicos con los nuevos medicamentos. De nuevo quiero agradecerles por pasar conmigo estos 30 a 40 minutos. Con mucho gusto puedo responder sus preguntas al final. Muchas gracias. Okay, Dr. Younousi, thank you very much for this Dr. Younousi, muchas great gracias presentation. por esta excelente presentación. We have several questions from Hemos recibido varias audience, preguntas and I want to tell you that we nuestra have audiencia. 603 Quiero informarle que people tenemos connected, 603 so, personas your talk conectadas is a really esta very important for presentación. us. And some Por of lo the tanto, es muy questions, they importante tell us tenerlo aquí con how nosotros. Is Algunas de las NAFLD preguntas se refieren related to a la relación microbioma, entre hígado and graso what no changes alcohólico are con el more microbioma relevant. y Do cuáles you son los think, cambios más that relevantes. macrobiota ¿Piensa changes usted come que first hay or cambios are en la microbiota secondary primero to o que the son cambios disease? secundarios al hígado graso? La secuencia exacta de cómo ocurren los cambios en la microbiota y la esteatohepatitis no alcohólica
No se sabe, no sabemos si es el primer evento o bien si es consecuencia de la progresión de la enfermedad. Esto es algo que se desconoce. Como usted sabe, hay cambios que se presentan en pacientes obesos o diabéticos en el microbioma. Y claro, ciertamente esto contribuye a la patogénesis de la esteatohepatitis no alcohólica. En la patogénesis que les mostré, me refería a uno de los mecanismos de la esteatohepatitis no alcohólica que se llama el segundo o tercer evento. Probablemente este evento sea la translocación de los productos bacterianos o producto de la disbiosis que ocurre en los pacientes con esteatohepatitis no alcohólica. Mi supuesto en este momento es que hay ciertos tipos de cambios en el microbioma que podrían derivarse de la diabetes y de la obesidad y que podrían contribuir al desarrollo de la esteatohepatitis no alcohólica. Sin embargo, a medida que la enfermedad va progresando y se convierte en fibrosis avanzada, esto en sí mismo también podría contribuir a otros cambios que podrían potencialmente hacer que la enfermedad progresara más rápidamente. Es un área de investigación relativamente reciente y no sabemos exactamente qué es lo que está contribuyendo o exactamente qué contribuye en cada fase de la patogénesis de la enfermedad. Muchas gracias. Y hablando acerca del metabolismo, ¿qué piensa usted acerca de la nueva definición propuesta de que en lugar de hígado graso no alcohólico se defina como enfermedad por hígado graso asociada con el metabolismo? Esto ha sido resultado de un esfuerzo inicialmente europeo, de los colegas europeos y también de colegas de otras partes del mundo. Como enfermedad, claro que está estrechamente relacionada con el síndrome metabólico, por lo tanto, sería MAFLD en lugar de NAFLD, hígado graso no alcohólico relacionado con el metabolismo. También tenemos cambios de la esteatohepatitis no alcohólica, entonces a NASH la tendríamos que llamar MASH. Y claro, aunque suena lógico, a mí me suena lógico, creo que tenemos una gran cantidad de problemas derivados de ello. En los últimos 20 años hemos luchado para que la esteatohepatitis no alcohólica o el hígado graso no alcohólico sean importantes dentro del contexto de la atención primaria. Los pagadores, los fabricantes de fármacos y los que elaboran las políticas ya lo conocen así. Si cambiamos el nombre, pues esto dará al traste o quizás modifique los esfuerzos que se han hecho en los últimos 20 años. No sabemos si vale la pena. Creo que más exacto llamarlo MAFLD, pero si vale la pena cambiarle el nombre, creo que por el momento yo preferiría mantener el nombre de NAFLD. Creo que cambiar el nombre nos representará dar pasos hacia atrás, o sea, retroceder en términos del conocimiento que hemos logrado de esta patología y también en términos de la aprobación de biomarcadores y de fármacos con las autoridades regulatorias, creo que no valdría la pena por el momento. Muy bien, muchas gracias. Hay un problema que todo el mundo tiene en la mente en este momento y es el coronavirus que nos está atacando o COVID-19. Quiero preguntarle si existen estudios preliminares que indiquen cuál es el factor de severidad de NASH en pacientes con COVID. Como ustedes saben, los datos iniciales de China sugieren que la diabetes es un factor de riesgo para aumento de la severidad por COVID. En uno de los estudios, los pacientes con hígado graso no alcohólico aparentemente tuvieron patología más severa. No sabemos si esto está estrechamente relacionado en sí con el hígado graso no alcohólico o con las comorbilidades que tienen estos pacientes, esto es diabetes y obesidad. Cuando vemos entonces el patrón de la lesión que ocurre en el hígado, vemos que es un patrón no específico en el caso de COVID. Probablemente el hígado sea simplemente un espectador de esta gran oleada de citocinas que se deriva de la inflamación que ocasiona la enfermedad. No sé si el virus está atacando específicamente al hígado, sin embargo, al igual que ataca el revestimiento de los pulmones.
Por lo tanto, podríamos decir que no es un virus primariamente hepatotrófico o hepatotrópico, pero quizás sea la inflamación tan severa que ocasiona y lo que afecta también al hígado. Creo que por el momento lo único que podemos decir es que no sabemos mucho al respecto, sino que apenas tenemos los primeros estudios iniciales de hígado graso no alcohólico que vienen de China. Cambiando ahora un poco de tema, usted mencionó algo muy interesante relacionado con la fatiga. El doctor Teramoto nos pregunta si el 60% de los pacientes no reportan o no se quejan de fatiga, entonces, ¿cuál sería la fisiopatología de la ausencia o presencia de los síntomas? Es importante que reporten fatiga. Nos mencionó algo al respecto, pero ¿podría ampliarlo? Sabemos que la fatiga es un síndrome que puede clasificarse de múltiples maneras. La manera en que yo clasifico la fatiga en la enfermedad hepática es de la manera que llamamos una fatiga central, que está relacionada con el sistema nervioso central. Y el otro tipo de fatiga sería la fatiga periférica. La fatiga central es lo que vemos, por ejemplo, con la hepatitis C. Está relacionada con las citocinas y las citocinas inflamatorias que llegan a las glías dentro del cerebro o a las microglías dentro del cerebro y tienen un efecto central que ocasiona la fatiga central. En el caso de la enfermedad por hígado graso no alcohólico, probablemente se deba a las anormalidades mitocondriales que son muy comunes en los pacientes con hígado graso no alcohólico. Más bien, entonces sería una fatiga de tipo periférico con problemas musculares, con problemas en el desempeño. El tipo de fatiga que vemos en el hígado graso no alcohólico, por lo que yo he visto y por los primeros estudios, sugeriría que es una fatiga más de tipo periférico. Vemos que hay 60% de los pacientes con hígado graso no alcohólico están asintomáticos, pero yo les diría que si utilizan ustedes cuestionarios validados para poder evaluar los desenlaces reportados por pacientes como la fatiga, el prurito, van a encontrar que más de la mitad de estos pacientes sí tienen algunos síntomas. Podrían ser síntomas muy leves o quizás están ya acostumbrados a estos síntomas y no se quejan de ellos, pero esto nos dice que la enfermedad no es totalmente asintomática como lo habíamos creído durante muchos años. Gracias, doctor. ¿Tiene usted alguna experiencia o nos puede decir algo acerca de perfenidona? ¿Es algo que están explorando en este momento, perfenidona? No, no para el hígado graso no alcohólico y ni sé que haya ningún estudio con ese fármaco. ¿Qué puede decirnos de los pacientes con síndrome metabólico y obesidad mórbida? ¿Qué piensa de esta hepatopatía y qué le pasa con la cirugía bariátrica? Cuando vemos los estudios sobre cirugía bariátrica y se hace el seguimiento de los pacientes, vemos que hay algunos que mejoran sus anormalidades metabólicas, particularmente la diabetes, y con esto mejora también la esteatohepatitis no alcohólica. Tenemos casuísticas de pacientes en quienes hemos tomado biopsias subsiguientes que muestran que no únicamente desapareció la NASH, sino también la fibrosis. Si puede uno revertir la anormalidad metabólica a través de una intervención quirúrgica como lo es la cirugía bariátrica, pues a fin de cuentas logrará uno mejorar la NASH y puede mejorar también la fibrosis hepática. De nuevo, podría yo agregar que desde luego que no tenemos estudios aleatorizados, lo único que tenemos son estudios retrospectivos de pacientes sometidos a cirugía bariátrica. Sin embargo, hay datos consistentes de todo el mundo que muestran que si la cirugía bariátrica es exitosa para bajar el peso y para revertir la diabetes tipo 2, pues también va a mejorar la esteatohepatitis no alcohólica como consecuencia de ello. El doctor Marín nos pide que comente algo acerca de NASH en pacientes delgados. Es algo muy interesante ver lo que se llama esteatohepatitis no alcohólica en pacientes delgados. Cuando vemos, por ejemplo, lo que ocurre en Estados Unidos y vemos la base de datos de la encuesta NHANES que nos da datos poblacionales,
La prevalencia de hígado graso no alcohólico en personas delgadas es como del 6%, es baja. Cuando vemos a estos pacientes, son pacientes que metabólicamente no son normales. Podría haber Podrían tener menos anormalidades metabólicas que los pacientes con hígado graso y obesos, pero tienen ciertas anormalidades metabólicas. Creo yo que la mayoría de los pacientes con hígado graso no alcohólico delgados tienen algún grado de resistencia a la insulina como anormalidad metabólica. Hay algo interesante, cuando vemos la prevalencia de hígado graso no alcohólico en Asia es más alta, pero quizás en Asia se trate de un tipo de hígado graso no alcohólico en personas delgadas diferentes. Por ejemplo, en áreas rurales de India, estos pacientes quizás no tengan resistencia a la insulina, pero si vemos los pacientes en áreas urbanas, vemos pacientes con hígado graso no alcohólico obesos y en áreas rurales vemos hígado graso en pacientes delgados. En algunas partes de Asia, esto está más relacionado con la dieta y con situaciones ambientales y no tanto con el microbioma. Y este sería el promotor patogénico de NASH. Pero cuando vemos el hígado graso no alcohólico en pacientes o en personas delgadas en el resto del mundo, es una normalidad metabólica más leve. El hígado graso no alcohólico en personas delgadas totalmente normal metabólicamente es muy, muy raro. Representa el 0.2% de la población en Estados Unidos. Muchas gracias. La doctora Tapia nos dice, si usted pudiera elegir una sola herramienta para hacer una valoración no invasiva de la fibrosis o para detectar fibrosis avanzada, ¿qué herramienta elegiría? Bueno, creo que todo depende de las herramientas que tengamos a nuestro alcance. Creo que la mejor no invasiva es combinar varias cosas. Si no tienen nada, con excepción de FibroScan, utilizaría el marcador FIB4 y FibroScan de manera conjunta. Creo que los dos nos pueden ser muy útiles en términos de asociarlos, determinarlos el grado de fibrosis si no tenemos algo más. Si no tenemos FibroScan, por ejemplo, en Europa tiene la prueba ELF, que es la prueba de fibrosis hepática avanzada. Es una prueba que se hace en sangre y creo que probablemente nos daría lo mismo. Pero si utilizáramos una sola prueba que no fuera una prueba en sangre o elastografía, en lo personal yo utilizaría FIB4. Muy bien. El doctor Naum le manda saludos también. Le agradezco mucho el ayudarnos a organizar esta reunión. Nos pregunta sobre la nomenclatura. Y me pregunta sobre la biopsia líquida. ¿Qué piensa usted de la biopsia líquida? La biopsia líquida es parte del esfuerzo que se está impulsando tanto en Europa, lo está haciendo un consorcio en Europa y también un consorcio lo está promoviendo en Estados Unidos. Representa un gran esfuerzo desarrollar pruebas no invasivas en suero. Claro que todo esto se va a derivar de tecnologías que ya conocemos. Acabo de mencionar una de las pruebas que serán muy importantes, pero creo que habrá múltiples pruebas no invasivas adicionales que se hagan en suero y que vamos a tener en el futuro. Se puede utilizar proteómica, metabolómica y este tipo de tecnología, por lo que sospecho que en el futuro tendremos algunas pruebas que van a estar disponibles como parte de lo que está promoviendo este consorcio. El consorcio europeo se llama LIBNIS, en Estados Unidos se llama NIMBLE. Son dos consorcios que están enfocados principalmente en encontrar y descubrir alguna prueba no invasiva para la esteatohepatitis no alcohólica. ¿Qué opinión tiene sobre metaloxina para hígado graso no alcohólico? El doctor Gualberto Mateos nos pregunta esto. No he visto datos al respecto, quizás únicamente reportes anecdóticos o casuísticas muy pequeñas. Realmente no tengo ninguna idea específica o alguna información específica en un sentido u otro. Lo que sé es que la mayoría de los estudios que han estudiado
este tratamiento son estudios muy pequeños. Creo que se ha visto que hay normalización o mejoría de las enzimas hepáticas, pero a la hora de estudiar esto en el contexto de estudios no se ven esos mismos resultados. Creo que no tengo una opinión muy definida. Hay preguntas sobre COVID-19 que ya respondió. El doctor Méndez, en su práctica cotidiana, ¿utiliza usted agentes farmacológicos para el tratamiento o únicamente bajo protocolos experimentales? Sí, estamos trabajando con algunos protocolos experimentales. Sobre los fármacos que yo utilizo, si tengo un paciente con NASH probado con biopsia y tiene diabetes, utilizo pioglitazona para el tratamiento de NASH. Cuando hay NASH comprobado con biopsia. Pero yo hago a otros tipos de pacientes los refiero al diabetólogo. Pero en pacientes con NASH y con cirrosis, utilizo desde luego intervenciones en el estilo de vida, y doy tratamiento individualizado y tengo un nutriólogo. Lo hacemos de manera muy, como parte de un esquema muy claro, indicamos dieta, indicamos ejercicio. En términos del tratamiento farmacológico, esto es lo que utilizamos con mayor frecuencia. No utilizo metformina a menos que el paciente tenga PCOS o alguna indicación para darle metformina. Los demás fármacos, todos se utilizan como parte de protocolos experimentales. ¿Qué puede decirnos de la biopsia hepática guiada por ultrasonido endoscópico? Bueno, las biopsias de hígado, las biopsias hepáticas, quienes tienen la habilidad y la experiencia, pues la hacen de la manera en que todo el mundo lo hace. Sin embargo, la guía por ultrasonido no está tan disponible. O más bien, en Estados Unidos no tenemos muchas personas expertas en tomar biopsias de hígado. Hay quienes toman biopsias endoscópicas, transgástricas, y esto ha dado resultados bastante buenos. Quizás sea ligeramente más seguro por lo que he escuchado yo, la guía con ultrasonido, pero al introducir una aguja en el hígado, pues no hay de otra. Lo que estamos haciendo es introducir una aguja en el hígado y eso es mucho más invasivo que cualquier otra prueba no invasiva. Usted debe saber que tenemos 70% de tasa de sobrepeso y obesidad en México. Tenemos también un índice de obesidad pediátrica bastante elevado. Tendemos a pensar que si la obesidad inicia en edades tempranas, probablemente el síndrome metabólico también va a empezar a edades más tempranas y esto va a llevar a hepatopatía. ¿Cuándo debe uno empezar a estudiar a los pacientes pediátricos obesos? Seguramente hay, quien pregunta eso es un gastroenterólogo pediátrico. El problema con el hígado graso no alcohólico pediátrico es que no tenemos muchos registros de NASH con este grupo etario. Desde luego que vemos casos que se presentan con fibrosis significativa, incluso desde el principio, pero sugiero que se tome una biopsia de hígado a estos pacientes, claro que no. Yo creo que lo que pasa que con el hígado graso no alcohólico, tiene una progresión que no es lineal. Por ejemplo, si alguien tiene esteatohepatitis no alcohólica, no sabemos si una persona tendrá la misma progresión constante a través del tiempo que otra persona. En los adultos, la progresión que observamos no es lineal. Tenemos momentos o periodos de progresión, otros de regresión y así sucesivamente. No podemos saber cuáles son los pacientes que van a tener progresión. Yo diría que si hay un niño que ya tiene diabetes o que tiene componentes importantes o varios componentes del síndrome metabólico, mientras mayor el número de componentes del síndrome metabólico, pues mayor probabilidad tiene de progresión de la enfermedad por hígado graso no alcohólico. En este contexto, quizás habríamos que hacer alguna valoración no invasiva
cada 6, cada 12 meses. Esto es lo que yo haría. Probablemente utilizaría yo enzimas hepáticas, pero habría que encontrar un equivalente de FIB4 y Fibroscan que me podría dar una buena idea, o quizás también tromboelastografía se podría utilizar. Pero una de las cosas que debemos saber es cuál es la historia de NASH en los niños. Pensamos que puede ser algo terrible en pacientes pediátricos, que va a ser una especie de tsunami. Sin embargo, en realidad no tenemos muchos datos en los niños con hígado graso. Ha tenido muchos admiradores el día de hoy, esta noche, doctor. Voy a hacerle la última pregunta. Acerca de tratamiento con las glitazonas. En su primera diapositiva, usted mencionó que la causa principal de mortalidad en los pacientes con hígado graso no alcohólico es la enfermedad cardíaca. Por lo tanto, en los pacientes con insuficiencia cardíaca están contraindicadas las glitazonas. ¿Cuál sería una alternativa que puede recomendar para estos pacientes? Creo que si el paciente tiene insuficiencia cardíaca y tiene NASH, no me preocuparía yo por NASH, por la esteatohepatitis no alcohólica, porque ese paciente tendrá como causa de mortalidad una causa cardíaca. A ese paciente yo no le prescribiría pioglitazona. Si se puede utilizar vitamina E o no en ese paciente, bueno, inicialmente el estudio de la vitamina E de los Institutos Nacionales de Salud excluyó a los pacientes con NASH, pero creo con estos pacientes pueden mejorar con los agonistas de receptores de GLP-1, con liraglutida, con semaglutida, son pacientes candidatos a estos tratamientos, pero en estos pacientes, si tienen una disfunción cardíaca muy significativa, me preocuparía más la parte cardiológica o cardíaca que el hígado graso, porque su morbimortalidad más bien va a ser de tipo cardíaco que hepático. Muchas gracias, doctor. Le agradecemos mucho esta excelente conferencia. Como ve usted, tenemos mucha frecuencia, alta frecuencia de estos problemas en nuestro país. Le agradecemos mucho su asistencia, les agradecemos a todos su participación. Muchas gracias, ha sido maravilloso para mí participar.